Cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Ten fe en tus aptitudes, sin una seguridad humilde pero razonable en tus facultades. Nunca podrás tener éxito ni ser feliz. Cambio, con una firme confianza en ti mismo, triunfarás. Una sensación de interioridad e ineficiencia interfiere en el cumplimiento de tus esperanzas, mientras que la seguridad en uno mismo conduce al éxito y la realización personal. Debido a la importancia de esa actitud mental, este libro te ayudará a crecer en ti y a desplegar tus facultades internas. Es terrible darse cuenta de que existe un gran número de personas pulsimanes, pulsilánimes, pulsilánimes. Hay que buscarlo después. Afectadas y quejadas por el mal conocido, como complejo de inferioridad. Pero tú no tienes por qué sufrir ese problema. Cuando se dan los pasos apropiados, es posible resolverlo. Tú puedes desarrollar una fe creativa en ti mismo, totalmente justificada. Después de haber hablado ante un grupo de hombres de negocios, un auditorio comunitario, después de haber hablado ante un grupo de hombres de negocios en un auditorio comunitario, permanecí en el estado para saludar a la gente, cuando de pronto se me acercó un señor que me preguntó con vehemencia: ¿podría hablar con usted de un asunto muy urgente para mí? Le pedí que esperara a que los demás se marchasen, tras lo cual nos retiramos del área privada y tomamos asiento. Me encuentro en esta ciudad para realizar la operación de negocios más importante de mi vida. Me explico. Me explicó. Si tengo éxito, esto significará todo para mí. Y si fracaso, estoy acabado. Le sugerí que se relajara un poco, porque nada podía ser tan definitivo. Si triunfaba, magnífico. De lo contrario, mañana sería otro día. Desconfío eternamente de mí mismo, dijo, con desaliento. No siento la menor seguridad. No creo poder salir airoso de este trance. Estoy demasiado deprimido y de hecho, se lamentó, estoy a punto de desplomarme. A mis 40 años de edad. ¿A qué se debe durante toda mi vida me haya atormentado la sensación de inferioridad, inseguridad y duda de mi aptitud? Lo oí a usted hablar esta noche del poder del pensamiento positivo, y me gustaría preguntarle cómo puedo obtener un poco de fe en mí. Deberá dar 2 pasos, contesté. Primero, es importante que se sepa qué tiene esa sensación de incapacidad. Esto requiere análisis y tiempo. Hemos de abordar los males de nuestra vida emocional, igual que como un médico sondea en busca de algo que no marcha bien en nuestro cuerpo. Esto no puede hacerse de buenas a primeras, y menos aún en esta breve entrevista. Llegar a una solución permanente podría requerir un tratamiento, pero para usted pueda resolver su problema de inmediato. Voy a brindarle una fórmula que le dará excelentes resultados. Al deslumbrar esta noche por las calles, le sugiero que repita las palabras que voy a proporcionarle. Luego, dígala varias veces después de acostarse. Mañana, al despertar, repítalas 3 veces antes de levantarse. De camino a su trascendente cita, dígala 3 veces más. Y si hace esto con una actitud de fe, recibirá su fuerza, la aptitud que necesita para enfrentar esa dificultad. Más tarde, si lo desea, podríamos hacer un análisis de su problema básico, pero sea lo que sea, llegaríamos a encontrar después de realizar ese estudio. La fórmula que le daré ahora puede ser un factor decisivo en su eventual curación. Esta es la afirmación que le proporcioné a ese individuo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Él desconocía estas palabras, así que se las anoté en una tarjeta y le pedí que leyera 3 veces en voz alta. Siga esa prescripción y estoy seguro de que todo saldrá bien. Él se levantó, guardó silencio en un momento y dijo luego con entera convicción: está bien, doctor, está bien. Lo vi enderezarse, salir en medio de las tinieblas. Parecía una figura desolada, pero su modo de concluirse al partir me hizo saber que la fe operaba en su mente.
Tiempo después, él mismo me informó que esa simple fórmula hizo maravillas por él y añadió: parece increíble que unas cuantas palabras de la Biblia pueden hacer tanto por una persona. Más tarde, se llevó a cabo un estudio sobre las razones de que este sujeto presentara actitudes de inferioridad. Estas fueron eliminadas mediante una terapia científica y la aplicación de la fe religiosa. Se le enseñó a tener fe, para lo que recibió instrucciones específicas que se detallaran más adelante. Poco a poco adquirió una firme y constante razonable seguridad en sí mismo, y no cesa de expresar su asombro de ahora las cosas fluyen hacia él, en lugar de repreverlo. Su personalidad ha adoptado un carácter positivo, no negativo, gracias a lo cual ya no abunda el éxito, ya no ahuyenta el éxito, sino que lo atrae. Ahora posee una auténtica seguridad en sus habilidades. Las causas de la sensación de inferioridad son variadas, y no pocas de ellas provienen de la infancia. Hace tiempo, un ejecutivo, las causas de la sensación de inferioridad son variadas, y no pocas de ellas provienen de la infancia. Hace tiempo, un ejecutivo me consultó acerca de un joven, al que deseaba ascender a su compañía, pero me explicó que es un riesgo darle información confidencial, lo cual lamento mucho porque de lo contrario lo nombraba mi asistente administrativo. Cumple todos los demás requisitos, pero habla demasiado, y sin la intención de hacerlo, divulga asuntos de naturaleza privada. Luego de hacer un análisis descubrí que ese chico hablaba demasiado a causa de un complejo de inferioridad. Para compensarlo, sucumbía a la tentación de hacerle alarde a sus conocimientos. Se relacionaba con colegas adinerados que habían asistido a universidades de prestigio y perteneciendo a una fraternidad, mientras que él creció en la pobreza, carecía de estudios superiores y no había sido miembro de fraternidad alguna. Por tanto, se sentía inferior a sus compañeros en un nivel educativo y social. Para elevarse ante ellos y acrecentar su autoestima, su subconsciente, el cual intenta brindar en todo momento un mecanismo compensatorio, le ofrecía un medio para reforzar su ego. Él estaba al tanto de todo lo que pasaba en la industria y acompañaba a sus superiores a conferencias en las que conocía a individuos destacados y escuchaba importantes conversaciones privadas. Filtraba justo lo suficiente de esa información confidencial para que sus colegas lo vieran con admiración y envidia. Esto le permitía incrementar su autoestima y satisfacer su deseo de reconocimiento. Cuando el jefe se enteró de la causa de ese rasgo de personalidad, y dado que era un sujeto amable y comprensivo, señaló a aquel joven las oportunidades de negocio que sus aptitudes le ofrecían. Le explicó también que su sensación de inferioridad hacía que no pudieran contar con él en materias confidenciales. Este conocimiento en sí mismo y una práctica sincera de las técnicas de la fe y la oración lo convirtieron en un empleado muy valioso para su compañía. Sus genuinas facultades encontraron campos libres para evolucionar. Quizá, recurriendo a una referencia propia, podría ilustrar la forma en la extremada Quizá recurriendo a una referencia propia podría ilustrar la forma en que muchos jóvenes sufren un complejo de inferioridad. De chico yo era extremadamente delgado, tenía mucha energía, pertenecía a un equipo de atletismo y estaba fuerte y sano como el acero, pero era abstelto, y eso me incomodaba, porque quería ser gordo. Me llamaban flaco y no me gustaba que me dijeran y no me gustaba. Quería que me dijeran gordo, ansia de ser duro, implacable y obeso. Hacía cuanto para poder engordar. Tomaba aceite de hígado, de bacalao, consumía gran cantidad de batidos con leche y comía inmuebles postres de chocolate con crema batida y nueces, además de un sinfín de pasteles y país. Pero no ayudaban en lo más mínimo, no dejaban de ser delgados.
y no dormía en las noches. Pensaba y daba vueltas a este asunto. Seguí intentando ser obeso hasta los 30 años, cuando de repente engordé. La ropa me quedaba tan ajustada que se me descosía sola. Me avergoncé entonces de ser gordo y al final tuve que bajar 18 kilos con igual desesperación para volver a tener una talla respetable. En segundo término, para concluir este análisis personal que hago solo porque podría ayudarme a otros mostrándome como ópera en este trastorno, yo era hijo de un ministro, hecho que se recordaba siempre. Todos los demás podían hacer lo que quisieran. Si yo hacía cualquier cosa, por ínfima que fuera, eres un hijo de un predicador, decían. En consecuencia, no quería ser hijo de un predicador, porque se supone que los hijos de los predicadores deben ser amables y remiligados. Y yo quería hacerme fama y yo quería hacerme fama de un tipo rudo. Tal vez por eso los hijos de los predicadores se distinguen por un poco difíciles, porque se rebelan contra el hecho de no tener que portar todo el tiempo el estandarte de la iglesia. Juré no hacer jamás una cosa, convertirme en un predicador. Además, procedía de una familia cuyos miembros prácticamente en su totalidad ejercían profesiones que los obligaban a desempeñarse como oradores, y esto era lo último que quería hacer. Ellos solían obligarme a pronunciar discursos, pese a que me atemorizaba hacerlo al grado de llenarme de terror. Esto sucedió hace ya varios años, pero cuando hoy en día subo a un estrado, en ocasiones siento aún la punzada del miedo. Tuve que echar mano de todos los recursos conocidos para adquirir seguridad en las facultades que el buen Dios me concedió. Encontré la solución de este problema en las sencillas técnicas de la fe que la Biblia enseña, sólidos y científicos. Estos principios pueden hacer sanar a cualquier persona de la pena causada por la sensación de inferioridad. Su uso permite al afectado identificar y liberar las habilidades. Encontré la solución de este problema en las sencillas técnicas de la fe que la Biblia enseña, sólidos y científicos. Estos principios pueden hacer sanar a cualquier persona de la pena causada por la sensación de inferioridad. Su uso permite al afectado identificar y liberar las habilidades inhibidas por sentimientos de su insuficiencia. Esas son algunas de las fuentes del complejo de inferioridad, el cual levanta poderosas barreras contra nuestra forma de ser. Otras son cierta violencia emocional ejercida con nosotros en las niñas, o las consecuencias de determinadas circunstancias, o que algo nos hizo a nosotros mismos. Este mal emerge del borroso pasado en los oscuros recovecos de nuestra personalidad. Quizá tuviste un hermano mayor que era un estudiante brillante, obtenía calificaciones altas en la escuela y tú solo recibías notas mediocres. ¿Dónde está? Me perdí. Y tú solo recibías notas mediocres. Algo que siempre se te echaba en cara de esta manera. Creíste que no podrías triunfar en la vida como él. Puesto que tu hermano... Aquí está. En la escuela como él. Puesto que tu hermano obtenía notas altas y tú bajas. Razonaste que estabas condenado a recibir malas calificaciones toda tu vida. Es obvio que te ignorabas que quienes no sacaban buenas calificaciones en la escuela suelen triunfar en grande fuera de ella. Que un individuo reciba notas altas en la universidad no lo convierte en un héroe, porque podría dejar de obtenerlas una vez que se les dé su diploma, mientras que quien saca malas notas en la escuela podría obtener más tarde altas calificaciones en la vida.
El principal secreto para vencer el complejo de inferioridad, el cual equivale a dudar en exceso de uno mismo, es que llenes tu mente de fe. Desarrolla una enorme fe en Dios. Al mismo tiempo conseguirás una fe modesta pero firme y realista en ti. La adquisición de una fe dinámica se efectúa a través de la oración intensa, la lectura y asimilización de la Biblia y la práctica de sus técnicas de fe. En otro capítulo me ocuparé de las fórmulas específicas para orar, pero aquí quiero referir que la oración que produce la clase de fe requerida para eliminar la inferioridad de la naturaleza específica es orar. De manera superficial, formalista y mecánica carece de eficiencia suficiente. Una mujer negra, formidable, cocinera en el hogar de unos amigos míos en Texas, fue interrogada acerca de lo que hacía para resolver tan calvamente sus dificultades. Respondió que los problemas ordinarios se enfrentan con oraciones ordinarias, mientras que para enfrentar una gran dificultad debes rezar con toda tu fe. Uno de mis amigos más ejemplares fue el que ya desapareció en Halloween. Fue el ya desaparecido Halloween, uno de los mejores hombres de negocios e individuos espirituales que he conocido. Él sostenía que el defecto de muchas plegarias es que no son lo bastante intensas para llegar a algún lado con la fe. Decía, aprende a rezar con fervor. Dios te juzgará de acuerdo con la intensidad de tus oraciones. Y estaba en lo cierto, porque las escrituras dicen, háganse en vosotros según vuestra fe. Mateo 9:29. Así, entre más grande sea tu problema, más fervorosamente debes rezar. El cantante Roland Hayes me contó que su abuelo, menos instruido que él, pero cuya sabiduría innata era notoria, alegaba: el problema de muchas oraciones es que no tienen aspiración. Orienta tus rezos hacia dudas, temores e inferioridades más hondos. Si pronuncias plegarias intensas y profundas, dotadas de gran aspiración, forjarás una fe fabulosa y vital. Busca un director espiritual. Compete que te enseñe a tener la fe, la aptitud para poseer fe y utilizarla para liberar las habilidades que ella proporciona. Es una destreza que, como cualquier otra, debe estudiarse y practicarse para que alcance la perfección. Al final de este capítulo se enlistarán 10 sugerencias para vencer tu patrón de inferioridad y desarrollar tu fe. Si aplicas de esta manera diligente esas reglas, te ayudarán a aumentar la seguridad en ti mismo y a disipar tu sensación de inferioridad, por arraigada que esté. Pero por lo pronto deseo indicar que para incrementar la confianza en ti es algo muy eficaz el que sugieras en tu mente conceptos de seguridad. Desde luego que ella esté obsesionada con ideas de inseguridad e insuficiencia se debe a que estas han denominado tu pensamiento durante un largo periodo. Debes dar a tu mente un patrón más positivo, lo que se logra poniéndole ideas de seguridad en modo repetitivo. Entre la agitación de la vida diaria se requiere un pensamiento disciplinado para reeducar a la mente y hacer de ella una planta generadora de energía, incluso en medio de tu trabajo cotidiano. Es posible introducir en tu conciencia pensamientos de confianza en ti. Permíteme relatarte el caso de un señor que hacía eso con un método muy singular. Una helada mañana de invierno, este individuo pasó a recogerme a un hotel, a una ciudad del medio oeste, para llevarme a otro lugar a 55 kilómetros de distancia, en el que yo debía dar una conferencia tras subirnos a su auto, Tras subirnos a su auto, partimos a gran velocidad, pese a lo resbaladizo la carretera. Él iba un poco más rápido de lo que me pareció razonable, de esta manera que le recordé que teníamos tiempo de sobra y le sugerí que avanzáramos más despacio. No se preocupe por mi forma de conducir, replicó.
Antes tenía toda clase de inseguridades, pero las vencí. Me daba miedo todo. Temía viajar en automóvil o volar en avión. Y si alguien de mi familia salía de casa, no estaba tranquilo hasta que regresaba. Tenía siempre el presentimiento de que iba a suceder algo malo. Y esto me psicoseaba la existencia. Estaba impregnado de inseguridad y carecía de confianza. Pero este estado de ánimo se reflejaba en mis negocios, así que no me iba nada bien. Pero un buen día se me ocurrió un plan maravilloso, que echó de mi mente todas esas sensaciones de desconfianza, y ahora vivo con seguridad, no solo en mí mismo, sino también en la vida en general. Para exponerse ese plan maravilloso, señaló dos clips sujetados al tablero bajo el parabrisas, y sacó de la guantera un paquete de tarjetas. Seleccionó una de ellas, las deslizó bajo un clip y vi que decía: si tuvierais fe, nada os sería imposible. Mateo 17:20. Luego quitó esa tarjeta, barajó diestramente el resto, barajó diestramente el resto con una mano sin dejar de manejar. Seleccionó una más y la puso bajo el otro clip. Y esta decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Soy agente viajero, explicó, y paso gran parte del día en mi auto para visitar a mis clientes. Así que sé por experiencia que mientras se conduce, uno piensa todo el tipo de cosas. Si este patrón de pensamientos es negativo, uno tendrá muchos pensamientos negativos durante el día, lo cual es malo, por supuesto. Pero yo era así. Mis pensamientos a lo largo de la jornada, entre una vista y otra, eran de fracaso y temor. Incidentemente, esa era una de las razones de mis escasas ventas. Pero desde que uso estas tarjetas para memorizar su contenido, mientras conduzco, he aprendido a pensar de otra forma. Las inseguridades que antes me perseguían han desaparecido casi por completo. En vez de pensar en mis temores o en el fracaso y la ineficiencia, pienso en el valor y la fe. Este método me han hecho cambiar de un modo estupendo y también me han ayudado en mis negocios. ¿Por qué? ¿Cómo hacer una venta si uno no llega a la oficina de un cliente pensando que no podrá hacerla? Este plan utilizado por mi amigo es muy sensato. Cuando él llenó su mente con afirmaciones de la presencia, apoyo y ayuda de Dios, en realidad cambió sus procesos mentales. Puso fin al predominio de su antigua sensación de inseguridad. Sus facultades fueron liberadas. Es nuestra manera de pensar lo que nos hace sentir seguros o inseguros. Si en nuestro pensamiento albergamos constantemente expectativas siniestras, tendremos a sentirnos inseguros casi todo el tiempo. Peor, todavía tendremos a creer mediante el poder. Peor todavía, tenderemos a crear mediante el poder del pensamiento, las condiciones mismas que tenemos. Ese vendedor generaba resultados positivos gracias a que ponía en su auto tarjetas que le producían pensamientos vitales de valor y de confianza. Sus habilidades, curiosamente, inhibidas por una psicología derrotista, ahora fluían desde una personalidad en la que las actitudes creativas habían sido estimuladas. La inseguridad en uno mismo es, al parecer, uno de los grandes problemas de hoy. En una encuesta se pidió a 600 estudiantes de psicología de cierta universidad que señalaran su problema personal más grave. Tengo debo. A ver si puedo. No se puede pausar así. No se puede. Voy a tomar agua. Cabros del Facebook.
En una escuela, en una encuesta se pidió a 600 estudiantes de psicología de cierta universidad que señalaran su problema personal más grave. 75% de ellos enlistó falta de seguridad. He de suponer que esa enorme proporción rige también en la población en general. En todas las partes es posible encontrar personas con temores internos que se acomoden frente a la vida. Internos. Que se acobardan frente a la vida, que sufre una profunda sensación de hondo de su ser, desconfían y de su aptitud para asumir responsabilidades o aprovechar oportunidades. Se sienten permanentemente asedidas por el vago y siniestro temor de que algo no les va a salir bien. Creen tener lo que se necesita para hacer como quisieran. No creen tener lo que se necesita para hacer como quisieran. Así que se contentan con menos de lo que son capaces. Miles y miles de personas se arrastran por la vida frustradas y temerosas, y en la mayoría de los casos esa frustración de su capacidad es completamente innecesaria. Los golpes de la vida, la acumulación de dificultades y la multiplicación de problemas tienden a desgastar tu energía y a dejarte fatigado y desanimado. En esas condiciones no es fácil advertir el verdadero estado de tu poder, y sería fácil rendirte a un desaliento injustificado. Es esencial que tus valores, tus cualidades, y si lo haces con una actitud razonable, esa evaluación te convencerá de que estás menos desvalidado de lo que crees. Por ejemplo, hace tiempo me consultó un hombre de 52 años de edad que estaba muy abatido y que reveló una desesperación extrema. Dijo estar acabado y me informó que todo lo que había hecho en su vida se había venido abajo. ¿Todo?, le pregunté. Todo, repitió, y reiteró que estaba acabado. No me queda nada. Todo ha desaparecido. No me queda la menor esperanza y estoy desanimado. Viejo para empezar de nuevo. He perdido la fe. Aunque naturalmente sentí compasión por él, saltaba a la vista que su principal problema eran las oscuras sombras de la desesperanza. Habían entrado en su mente y se empañaban y distorsionaban su perspectiva. Este retorcido pensamiento había mermado sus facultades y lo había dejado sin fuerza. Bueno, le dije, tomemos una hoja y anotemos los valores que le quedan. Es inútil, suspiró. No me queda nada. Ya se lo dije. Por mi parte, repuse. Veamos de todos modos qué ocurre. Entonces, inquirí su esposa. ¿Sigue con usted? Claro que sí, y es maravillosa. Llevamos 30 años de casados. Ella no me dejaría nunca por mal que marcharan las cosas. Muy bien, anotemos eso, que su esposa sigue a su lado y que jamás dejará pase lo que pase. ¿Y tiene hijos? Sí, contestó. Tengo 3 y son excelentes. Me conmueve que se hayan acercado a mí para decirme te queremos mucho, papá, estamos contigo. Bueno, dije, ese es el número 2. 3 hijos que lo aman y que siempre estarán a su lado. ¿Tiene amigos?, pregunté. Sí, respondió. Muy buenos amigos. Debo admitir que han sido muy solidarios y que me han buscado para decirme que les gustaría ayudarme. ¿Pero qué pueden hacer? Nada. Eso es el número 3. Tiene amigos que quieren ayudarle y que lo aprecian. ¿Y qué hay de su integridad? ¿Ha hecho algo malo? Mi integridad está intacta, replicó. Siempre he intentado hacer lo correcto y tengo la conciencia tranquila. Muy bien. Pondremos eso como el número 4, integridad. ¿Y su salud? Es muy buena, refirió. Es muy buena, refirió. He estado enfermo muy pocas veces y creo en estar en un buen estado físico. Pongamos eso como número 5, buena salud. ¿Qué puede decirme de Estados Unidos? ¿Cree que sigue siendo una nación próspera?
¿Y el país de las oportunidades? Sí. Entonces inquirí, ¿y su fe religiosa? ¿Cree en Dios y que Él lo ayudará? Sí, respondió. Es indudable que no haya podido soportar todo esto sin la ayuda de Dios. Ahora leamos los beneficios que hemos descubierto. Una esposa maravillosa, 30 años de casado. 3 hijos cariñosos que siempre estarán con usted. Amigos que lo ayudan y lo estiman. Integridad, nada hay que avergonzarse. Buena salud, vive en Estados Unidos, el mejor país del mundo. Tiene fe religiosa. Deslicé la lista hacia él a través de la mesa. Me da la impresión de que usted goza de abundantes beneficios a pesar de que me dijo que lo había perdido todo. Él sonrió avergonzado. Es que no había pensado en esas cosas. Nunca la había concebido de tal manera. Tal vez mi situación no es tan mala, dijo con un tono medio tabundo. Podría volver a empezar si adquiero un poco de confianza, si encuentro dentro de mí cierta sensación de poder. Este señor comprendió lo que sucedía y volvió a empezar, pero lo hizo solo. Cuando cambió de punto de vista, de actitud mental, la fe acabó con sus dudas y de su interior emergió una fuerza más que suficiente para vencer todas esas dificultades. Este caso ilustra una profunda verdad que el famoso psiquiatra Carl recogió en una frase elocuente. Las actitudes son más importantes que los hechos. Vale la pena que repitas esta verdad hasta que te empapes de ella. Ningún hecho entre todos lo que enfrentamos, por arduo o irremediable que parezca, es tan importante como nuestra actitud hacia él. Tu forma de concebir un hecho puede arruinarte antes siquiera que hagas nada al respecto. Así podrías permitir que un suceso te abrume incluso antes de enfrentarlo. Por otro, un patrón de pensamiento seguro y optimista puede modificar o trascender ese hecho por completo. Conozco un individuo que se constituye un bien extraordinario. Conozco un individuo que constituye un bien extraordinario para su organización. Y no porque posea una aptitud excepcional, sino que invariablemente hace su gala de un patrón de pensamiento triunfante. Si sus compañeros ven con pesimismo una próspera, él emplea lo que llaman el método de la aspiradora, es decir, mediante una serie de preguntas absorbe el polvo de la mente de sus colegas, elimina las actitudes negativas y luego, sin más, sugiere ideas positivas sobre la propuesta hasta que otra serie de actitudes dé a sus compañeros un nuevo concepto de los hechos. Ellos suelen comentar que la realidad parece muy distinta cuando este colega suyo trabaja con ella. La diferencia se debe a la actitud de la seguridad de ese colega, lo que no descarta la objetividad en la evaluación de los hechos. Las víctimas del complejo de inferioridad ven las cosas a través de actitudes distorsionadas. El secreto para corregir esto es adquirir una visión normal, la cual se inclinará siempre hacia el lado positivo. Así pues, si tú te sientes postrado y que has perdido confianza en tu actitud para ganar, siéntate, toma una hoja y haz una lista de los factores en tu contra, sino de los que están a tu favor. Si tú, yo o cualquier otro piensa sin cesar en las fuerzas que Si tú, yo o cualquier otro piensa sin cesar en las fuerzas que parecen estar contra él, les concederá un poder muy superior al que tienen, y ellas asumirán un impulso que en verdad no poseen. Si por el contrario visualizas, afirmas y realizas los beneficios de que disfrutases y no dejes de pensar en ellos, enfatízalos al máximo. Saldrás de cualquier dificultad por grande que te parezca. Tus facultades internas se afianzarán y con la ayuda de Dios pasarás de la derrota a la victoria. Uno de los conceptos más eficaces
para rendir. Uno de los conceptos más eficaces para remediar la inseguridad es pensar que Dios está contigo y te ayuda. Esta es una de las enseñanzas más simples de la religión, es decir, Dios Todopoderoso te acompaña, permanece a tu lado, te socorre y te mantiene a flote. No hay creencia más eficaz que esta para desarrollar la seguridad en uno mismo. Para practicarla, afirma. Para practicarla, afirma. Dios está conmigo. Dios me ayuda. Dios me guía. Dedicas varios minutos al día a visualizar su presencia y ejercita después la creencia en esa afirmación. Emprende tus negocios con base en el supuesto de que lo que afirmaste y visualizaste es cierto. Afírmalo, visualízalo, créelo y se realizará por sí solo. El poder de este procedimiento pone en libertad que te dejará estupefacto. La sensación de seguridad depende del tipo de pensamientos que suelen ocupar tu mente. Si piensas en el fracaso, te condenarás a fracasar. En cambio, si te desempeñas en sentir confianza en ti y vuelves esto un hábito permanente, desarrollarás una sensación de capacidad tan fuerte que superarás todas las dificultades que se te presenten, por grave que sean. La sensación de seguridad produce fortaleza. El escritor canadiense Basil King dijo en una ocasión: si eres osado, grandes fuerzas saldrán en tu ayuda. La experiencia confirma la veracidad de esto. Sentías que estas potentes fuerzas te ayudan a medida que tu creciente fe reajusta tu actitud. El escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson expresó esta gran verdad: vencen quienes creen ser capaces de hacerlo. Y agrega: haz lo que temes y la muerte del miedo será cosa cierta. Practica la confianza y la fe y pronto tus temores e inseguridades no tendrán poder sobre ti. Una vez en que el general Stonewall Jackson ¿qué bajó? Ya no importa. Volvimos. Ahí. Una vez que el general Stonewall Jackson, héroe de la Guerra Civil de Estados Unidos, planeaba un ataque audaz, uno de sus generales objetó, temeroso: esto es de dar miedo. Jackson puso una mano en el hombro de su timorato subalterno y le dijo: nunca siga el consejo de sus temores, general. Este secreto es que llenes tu mente de pensamientos de fe, seguridad y confianza. Esto echará de ella todos tus pensamientos de duda, toda inseguridad. A un hombre al que mucho tiempo lo habían perseguido sus recelos y temores, le sugerí que leyera la Biblia y subrayara con un lápiz rojo todas las frases relativas al valor y la seguridad. Asimismo, las aprendió de memoria, con lo que llenó su mente de pensamientos más sanos, optimistas y eficaces del mundo. Estos pensamientos dinámicos lo hicieron pasar de una desesperanza lamentable a una fuerza invencible. El fracaso casi absoluto se convirtió en una personalidad confiada y alternadora, que ahora irradia valor y magnetismo. Recuperó la seguridad en sí mismo y en sus habilidades por medio de un proceso simple de condicionamiento mental. En resumen, ¿qué puedes hacer para aumentar tu seguridad en ti? A continuación aparecen 10 sencillas reglas prácticas para dejar atrás una actitud de insuficiencia y aprender a ejercer la fe.
Miles de personas han empleado estas reglas y han reportado resultados satisfactorios. Adopta este programa y tú también incrementarás la confianza en tus facultades. También tendrás una nueva sensación de poder. La primera, elabora y graba bien en tu mente una imagen de ti como triunfador. Aférrate a esta idea, no permitas que se desvanezca. Tu mente hará todo lo posible por desarrollarla. Nunca te concibas como una persona fracasada. No dudes jamás de la realidad de esa imagen. Esto sería muy peligroso, porque la mente siempre trata de alcanzar lo que imagina. Por tanto, imagina éxito, o cada costa, aunque las cosas permanezcan marchar mal. 2. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, concierne a tus habilidades. Expresa de modo deliberado un pensamiento positivo para anular ese otro. 3. No magnifiques los obstáculos en tu imaginación. Menosprecia todo presunto obstáculo. Minimízalo. Minimízalo. Las dificultades deben estudiarse y enfrentarse con eficiencia, para que sea posible eliminarlas, pero deben verse como lo que son, no amplificarse por el miedo. 4. No te dejes impresionar por nadie, ni trates de imitarlo. Ningún otro puede ser tú eficientemente como tú. Recuerda también que pese a su apariencia y conducta segura, los demás sienten tanto miedo como tú y dudan igualmente de sí mismos. Repite 10 veces al día estas palabras dinámicas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Interrumpe un segundo la lectura y repítelas ahora con lentitud y firmeza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Busca un psicoterapeuta competente que te ayude a entender por qué haces lo que haces. Conoce el origen de tu sanación, conoce el origen de tu sensación de inferioridad y desconfianza de ti, que a menudo se remonta a la infancia. Conocerse a uno mismo permite sanar. Repite 10 veces al día la afirmación siguiente, de ser posible en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Repítela ahora. Esta frase mágica es el antídoto más eficaz sobre la tierra contra los pensamientos de inferioridad. 8. Haz una estimación realista de tu aptitud y súmale 10%. No te vuelvas egoísta, pero desarrolla un respeto sano por ti mismo. Cree en las facultades que el Señor te dio. 9. Ponte las manos de Dios para hacerlo. Di sencillamente, estoy en manos de Dios. Cree en que recibes ahora toda la fuerza que necesitas. Siéntela. Fluir en tu interior afirma que el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Estoy en manos de Dios. Cree en que recibes ahora toda la fuerza que necesitas. Siéntela. Fluir en tu interior afirma que el reino de Dios está dentro de ti, bajo la forma de un poder adecuado para enfrentar las demandas de la vida. Y 10. Recuerda que el Señor está contigo y que nada puede vencerte. Cree en ti en este momento y recibes poder de Él. Mañana nos vemos.